Bien, queridos hermanos, ya sabéis por vídeos anteriores, ya que este va a ser el cuarto, que estamos considerando las preocupaciones desmesuradas basadas en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a ver la tercera preocupación. Y aquí vemos que otro de los males que tienen las preocupaciones desmesuradas es que pueden llegar a impedir la reflexión contemplativa. Sí, yo ahora mismo estoy mirando a mis espaldas allá, todas las palomas o otro tipo de animales, que no sé bien su nombre, cómo van dando vueltas por aquí, ahora las veréis, ahora las estaréis viendo, que las veo yo. ¿Verdad que sí? La reflexión contemplativa. En el versículo 26 dice el Señor: mirad las aves del cielo. Mirad las aves. Sí. Una de las enseñanzas que tenemos aquí, con esta expresión y con otras similares que el Señor Jesús irá diciendo en este capítulo 6, es que tenemos que detenernos. Es que tenemos que pararnos muchas veces en la loca carrera de nuestra vida. Si es necesario, tendremos que hacer una pausa, un sela, sentarnos tranquilamente y mirar y contemplar. ¿Verdad que sí? Pues bien, cuando tenemos todas estas zozobras, todas estas preocupaciones que no vienen a cuento, que no debieran de darse, estamos evitando tener este tipo de contemplación. Es más que probable que en el mismo instante de este sermón del monte, todos los presentes podían ver volar las aves en el aire, como a mis espaldas está ocurriendo ahora. Una anécdota personal. Hace ya muchos años viajamos a Israel y visitamos esta llanura del monte donde el Señor Jesús pronunció todas estas palabras. Y os tengo que decir, queridos hermanos, que fue una de las cosas que más nos impresionó. Allí tuvimos que reflexionar, tanto mi esposa Raquel como un servidor. Y no solamente reflexionar, recuerdo muy bien que estuvimos sentados en el suelo durante un rato. Claro, éramos más jóvenes también, ¿eh? Ahora no podríamos estar muy sentados. Mirad lo que me pasó ayer. Me caí y aquí la rodilla la tengo toda igual. Por lo tanto, ya mis años, ya me cuesta sentarme y levantarme, a no ser con la garrota, que la tengo aquí abajo. Pero entonces éramos mucho más jóvenes y permanecimos un buen rato sentados, contemplando y reflexionando sobre lo que habría sido aquel día cuando el Señor dio todas estas palabras, incluidas sus bienaventuranzas. Algo similar dirá también el Señor a los suyos. En Juan capítulo 4 y versículo 35, el Señor Jesús les dirá: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Sí, los campos como aquí, hay que mirarlos, hay que reflexionar. Acerca de las aves, que es el tema que hoy nos va a ocupar, tengo que decir que alguien ha dicho que Dios asiste al funeral de cada gorrión. Sí, Dios no pasa de las aves. Dios no las tiene iba a decir en segundo plano. Bueno, pues sí, en realidad las tiene en segundo plano cuando las compara con nosotros. Pero quiero decir que para Dios las aves tienen importancia porque las cuida diariamente. Y según este autor, que la frase no es mía, cuando un gorrión muere, el primero que está presente en el entierro es Dios mismo.
porque es el creador de este gorrión. Y en el capítulo 10 de este mismo Mateo, versículo 29 y 30, todavía el Señor precisará más aún. Dice ahí el Señor Jesús que ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es decir, que cada ave cae a tierra, la autorización y el permiso lo tiene que dar el Creador de ellos, nuestro Padre. Y añade, pues mirad, ¿cuál es la enseñanza? Aún vuestros cabellos están contados todos. ¡Caramba! Menuda bendición, menuda providencia de parte de Dios. Aún nuestros cabellos, esto que es tan frágil, esto que continuamente lo vamos perdiendo, y más con el paso de los años, dice que no cae ni un solo cabello sin su autorización. Todos los tiene contados el Señor. Queridos hermanos, tal es el cuidado de Dios sobre nosotros que aún una cosa tan insignificante como podríamos decir que es el cabello. Claro, el cabello a nuestros ojos no tiene la misma importancia que un riñón, que un corazón, que los páncreas, etcétera, etcétera. Es algo pues un poco inferior a estas cosas. Todo esto para que luego estemos despreocupados, para que luego estemos preocupados con todas estas cosas. Si aún Dios tiene el control de nuestro cabello, ¿qué no hará con la vida de la persona, con la vida del creyente? Como apuntábamos en el vídeo anterior, ¿cuánto más vale para Dios un hombre que una oveja? Y en este caso podríamos decir, ¿cuánto más vale para Dios un hombre que no un gorrión, que no una golondrina, que no una paloma, como están por aquí revoloteando a mis espaldas? Bien, ahí en Mateo capítulo 12, que es cuando el Señor Jesús pronuncia esta frase, era un día de reposo, hay que tener en cuenta esto. Y estaban allí presentes los fariseos, que siempre buscaban cazar en una incorrección al Señor para denunciarle. Y le presentan a un hombre que tenía la mano seca. Y le preguntan maliciosamente, Señor, ¿es lícito? Pronúnciate, que cuando te pronuncies y según lo que digas, vamos a tener argumentos para denunciarte. ¿Es lícito sanar a este hombre en día de reposo? Y el Señor, hola, buenas. El Señor, que les vio las intenciones de lejos, es una señora que está paseando un perrito, porque este es un camino donde viene la gente a pasear a los perritos. Digo que el Señor, que les vio las intenciones de lejos, les dice, yo os voy a hacer otra pregunta. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene una oveja y le cae en un pozo y es en día de reposo, no se salta el día de reposo y baja al pozo a salvar a su oveja? ¿Y sabéis por qué? Porque es una propiedad vuestra. A vosotros os da lo mismo este hombre de la mano seca, pero ese es un hijo mío, es una criatura mía como todos. Por lo tanto, de la misma manera que vosotros haríais con vuestra oveja, yo hago con este hombre. Y fue entonces cuando les dijo, para Dios, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un ave, una paloma, un gorrión que una oveja? Destacar, queridos hermanos, que el Señor continuamente nos compara a ovejas. Y nos compara a ovejas porque quiere destacar que somos propiedad de Él. Igualmente que una oveja sabe que tiene un buen pastor, que la va a sacar de pastos, que la va a llevar a abrevaderos de agua, que le va a proporcionar comida y además, dentro de su limitada comprensión, le obedece y lo aprecia, Esto nos lo dicen los pastores, que anda que no se dan cuenta las ovejas de quién es su buen pastor. Pues de esa misma manera, el buen pastor nos dirá, Juan 10,
lo dirá el Señor Jesús, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor no solamente cuida y da de comer a la oveja, sino que su vida dará por las ovejas. Llegará un momento donde tendré que derramar mi sangre y entregar mi vida, y lo haré gustosamente por la oveja, porque la oveja es algo que es propiedad mía. Y cuando el Señor Jesús, en aquella parábola, alguien ha dicho que es la reina de las parábolas, la parábola del hijo pródigo, la parábola de Lucas capítulo 15. Él allí presenta no la parábola del hijo pródigo, que es el sumum de las tres parábolas, porque tiene que ver con una persona humana, sino que presenta la del hijo pródigo, la de la dracma, la moneda, y la de la oveja. Y allí, refiriéndonos a la de la oveja, que es en el tema que estamos ahora, les dice a aquellos religiosos, a aquellos fariseos que se escandalizaban de que el Señor recibiese y tuviese conversación y una cierta amistad, siempre guardando las distancias, pero una cierta amistad con lo peor de la sociedad, con los publicanos, con las rameras. Y les dice, ¿qué hombre de vosotros, si llevando a pastos hay una oveja que se le pierde, no deja las 99 en un lugar seguro, se va tras la que se perdió y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros y al llegar reúne a sus amigos gozosos y le dice, gozaos conmigo porque he encontrado la oveja que se había perdido? Las ovejas, y el Señor nos compara a las ovejas, somos propiedad de Él. Bien, después de estos paréntesis necesarios, por otro lado, volviendo al meollo de nuestra tercera preocupación, decir que Marta, una de las dos hermanas, Marta y María, el tercer hermano era Lázaro. Marta, la cual es una fiel creyente, en este caso puede sernos un ejemplo de esto, de preocupaciones desmesuradas, de preocupaciones que no venían a cuento, ¿verdad que sí? Dice en Lucas capítulo 10 de que Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ella había recibido hospitalariamente al Señor Jesús y tenía mucho trabajo que hacer. Y el Señor Jesús se sentó y María se puso a sus pies a escuchar la palabra de Dios, salida de los mismos labios de Dios hecho hombre. Y Marta, muy nerviosa, tal vez algo temperamental, riñe un poco al Señor, un poco o un mucho, y le dice, Señor, pero no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, hombre, por favor, dile que se levante ya y que venga a hacer las cosas de la casa. Y el Señor Jesús, que le podría haber dado las gracias, porque hacer las cosas de la casa hubiera sido tener una mejor comida para él, una mejor cama para dormir, etcétera, etcétera. No, no responde así, le dice, Marta, Marta, que te veo muy preocupada, que te veo excesivamente preocupada, afanada y turbada estás con muchas cosas. Todo esto que tú estás haciendo está bien, pero hay una cosa por encima de esto, y es escuchar la palabra de Dios, ocuparse de las cosas. Yo no vengo cada día aquí, tardo mucho tiempo en venir, y tu hermana se ha dado cuenta, y lo ha dejado todo por escucharme a mí. Dice, tu hermana ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y tú lo que tienes que hacer es dejar de estar en esta inquietud constante y en este nerviosismo. Estás preocupada por muchos quehaceres. Solamente hay una cosa imprescindible, en ciertos momentos, naturalmente. Y esta buena parte es la que tu hermana María ha elegido. Queridos hermanos, es muy evidente que el Señor, en este versículo 26, apela a esa mirada reflexiva tan común en la vida campestre de aquellos hombres. Y si nos fijamos atentamente, el Señor hace la pregunta final con la clara intencionalidad de una respuesta afirmativa por nuestra parte. Él concluye este versículo 26 con estas palabras, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Por favor, si mi Padre tiene cuidado de las aves y de todo esto, y yo os digo, vosotros que sois criaturas de Dios, que sois hijos míos,
¿No valéis a mis ojos mucho más que todas ellas, por favor? Pues claro que sí, claro que sí. Queridos hermanos, haremos bien en aprender la lección de las aves. La lección de las aves no es la de gandulear, no es la de no trabajar. La lección de las aves es la de trabajar, pero hacerlo sin ansiedad, sin ansiedad. Por otro lado, recordar que el Señor muchas veces recurre a la misma naturaleza para llevarnos a una reflexión responsable. El libro de Ageo, el profeta Ageo, está lleno de estas referencias. Voy a destacar, sin leerlas, algunas de ellas. El Señor en el capítulo 2 les dice: os herí con viento solano, naturaleza. Os herí con tizoncillo, naturaleza. Os herí con granizo en toda obra de vuestras manos. Todo esto tiene que ver con la naturaleza. Por lo tanto os digo, meditad pues en vuestro corazón. Luego en el capítulo 16, el mismo Señor Jesucristo les dirá a los suyos: cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, es decir, ese cambio de color en las nubes que se vuelve en un tono rojizo. Estos son los arreboles. Dice, pero luego por la mañana volvéis a decir, hoy habrá tempestad, otra vez recurriendo a la naturaleza, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y en Juan capítulo 4 dirá a sus apóstoles, alzad vuestros ojos y mirad los campos, mirarlos como estoy haciendo yo ahora, incluso girándome para verlos mejor, mirar por ahí las aves, cómo vuelan, mirarlas, por ahí, están bajando ahora. Hoy hay que mirar los campos y las aves. Dirán, mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y en el capítulo 24 de Mateo dirá, de la higuera, y es muy interesante este término de la higuera, lo cual es otra cosa, pues natural, de esta vida, porque la higuera es uno de los tres símbolos o figuras que el Señor pone, no que el Señor pone, sino que ya existían, para hablar del pueblo de Israel. Ayer vimos algo acerca de la vid, porque grabamos en medio de unas vides. Luego está la figura del olivo, y ahora pone la de la higuera. Cada una de las tres figuras que tiene apoyo bíblico tiene su enseñanza en relación al pueblo de Israel. Dice, de la higuera aprended, cuando ya la rama está tierna y cuando brotan las hojas sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo conocían ellos los tiempos? Como la gente de campo. Yo recuerdo que cuando voy a mi pueblo, un pueblo muy pequeñito, de Castilla-La Mancha, donde toda la gente del lugar se conoce, sales al campo, miras las nubes y dice, démonos prisa, lleguemos al pueblo antes que venga una tumbesca, le llaman allí. Dice, porque va a llover de mala manera. Yo digo, pero ¿cómo lo sabe? Y es que conocen muy bien los tiempos, porque son gente de campo. Dice, antes de que vengan estas cosas. Y en Primera de Corintios, y con esto termino ya, el apóstol San Pablo dirá, lo que tú siembras, vuelve a recurrir a la naturaleza, no se vivifica si no muere antes. Sí, para que tengamos grandes campos de trigo, tenemos que sembrar el trigo desnudo, debajo de tierra, pudrirse, y luego mediante un proceso de elaboración sale el tallo, sale la espiga y luego sale el fruto. Y Pablo, que conocía muy bien esto y que además lo sabía aplicar como nadie, les dice, o le dice al que él se imaginaba siempre que tenía delante un oponente que siempre le haría preguntas, y él las responde sin que se las hagan.
Esto lo vemos aquí, lo vemos en Romanos 4, etcétera, etcétera. Dice, bueno, tú me vas a decir esta pregunta, pues yo te voy a decir una cosa. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Tú estás dudando de la resurrección? ¿Tú has puesto en tela de juicio? No, hombre, no. La resurrección se dará en nosotros, pero antes se ha dado también en el campo, en las obras del campo, en los frutos, en los sembrados. Finalmente, queridos hermanos, aunque no lo parezca, las aves nos predican a diario cuán necesario cuán necesario es evitar tener preocupaciones ansiosas. Así pues, el razonamiento es que si Dios sustenta a sus criaturas de un orden inferior como son las aves, tanto más sustentará a aquellos para los que tuvo lugar la creación, como vemos en Génesis 1, el hombre. Y como en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, versículos 7 y 8, porción que no me resisto a leerla, porque es hermosísima, el autor de esta carta dice acerca del hombre. Le dice a Dios, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Cuando vemos que Dios hace al hombre allí en Génesis 1 y 2, todo lo pone bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y luego tristemente tiene que puntualizar lo siguiente, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y esto ha ocurrido por causa del pecado, porque el pecado trastocó todos los planes de Dios y tiró abajo, en parte, tiró abajo aquello que Dios quería para el hombre, que lo había hecho virrey de la creación. Después de Dios ya estaba él. Pero luego aquí el autor de la carta, detalle que no está en el Salmo 8, que es de donde arranca esta porción, cuando habla del hombre allí. Este detalle no está allí. Y le hemos de dar las gracias al autor de esta carta que lo incluya. Dice el versículo 8, pero vemos a aquel. Este es el Señor Jesucristo, este es el postrer Adán. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, solo por un tiempo, a Jesús coronado de gloria y de honra, etcétera, etcétera. Es decir, la enseñanza aquí tiene que ver con los dos Adanes, que se encuentra en Romanos capítulo 5. No el segundo Adán, como a veces pensamos, no. Allí no dice que el Señor fuera el segundo Adán, dice que el Señor fue el postrer Adán. El postrer porque ya no hay más. Porque si fuera el segundo podríamos pensar que puede haber un tercero, un cuarto, un quinto. ¡No! Dios allí trata con dos hombres representativos. El primero es Adán, nuestra cabeza federal. Este lo estropea todo, este lo echa a perder todo, pero luego viene el postrer Adán, el cual recupera todo lo que estropeó Adán y algo más, mejorándolo y dándonos nuevas cosas, muchas más cosas de las que Adán echó a perder. Qué grande es el Señor que nos dio este postrer Adán. Por otro lado, continuamos, queridos hermanos, tampoco debemos llegar a la conclusión de que el trabajo diario para nuestro sustento y el de los nuestros sea malo, sea pecaminoso. Antes, al contrario, trabajar para nosotros, vamos a decirlo todo, y trabajar para los nuestros, para aquellos que el Señor ha puesto al cuidado de nosotros, no es algo malo, no es nada pecaminoso, ni mucho menos. ¿Qué les dirá el apóstol San Pablo a los tesalonicenses? Vosotros tenéis que trabajar.
capítulo 3, segunda Tesalonicenses 3 y versículo 12. Pero lo tenéis que hacer sosegadamente, con tranquilidad, con mesura, con pausa. No alocadamente, no desesperadamente. Cuando trabajéis sosegadamente, tenéis derecho a comer vuestro propio pan. Aquel que os habéis ganado con vuestra sudor, aquel que no le habéis pedido prestado a un tercero que sí que ha trabajado, vosotros trabajar sosegadamente y comeréis vuestro propio pan. No me resisto a compartir con vosotros el ejemplo de la mujer virtuosa que está en el último capítulo de Proverbios, capítulo 31, como si Salomón hubiera querido poner un proverbio para cada día del mes, ya que los meses normalmente tienen 31 días. Es una porción muy hermosa. Ahí en Proverbios 31 se nos enseña todo lo contrario a una falsa interpretación que podíamos tener de que el trabajo sea malo. No, se nos enseña todo lo contrario. Ahí vemos a una mujer que se la llama la mujer virtuosa, donde en primer lugar trabaja con dedicación. Esto lo vemos en el verso 19. En segundo lugar, es previsora, es una mujer previsora, confeccionando los vestidos necesarios para cuando llegue el invierno. Esto lo vemos en el versículo 21. Y en tercer lugar, hasta ella misma procura vestirse elegantemente. No estamos en contra. En el vídeo pasado lo hacíamos notar, no estamos en contra a que la mujer vaya con todo roto y parezca una mendiga. No, esto no es dar un buen ejemplo, y más ante aquellos que conocen que creemos en Dios. No, puede vestir elegantemente, pero siempre con cuidado, que no se pase, Y esto lo vemos en el versículo 22. Lo que el Señor Jesús condena aquí, en Mateo 6, no es el trabajo. Lo que condena es la multiplicación de él con la única finalidad de proveer una seguridad futura aparte del Señor, sin contar con el Señor, con independencia del Señor. Esto es lo que condena aquí el Señor Jesucristo. Por otro lado, destacar también que las aves, a pesar del cuidado de Dios, también tienen que buscar en su entorno el alimento que necesitan, como hemos estado viendo aquí. Por aquí están viniendo a picotear el suelo, semillas, que cuando esto lo han segado han caído al suelo. Los mismos tesalonicenses, a los que me he referido anteriormente, había algunos que se habían aprovechado del resto de creyentes. Y con eso de que estaban esperando la inminente venida del Señor, decían, ¿para qué trabajar? Vamos a esperarle tranquilamente y... Sí, pero tú cada día tienes que comer, ¿cómo lo haces? Aquel hermano mío que sé si trabaja, voy y le pido, y él me dará de lo suyo. No, hombre, no, esto no es un buen ejemplo, esto es un abuso, esto es una tomadura de pelo. Y el Señor Jesús y el apóstol San Pablo les advierte y les dice, mirad, tesalonicenses, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Hombre, por favor, ¿qué es esto de vivir a costa de los demás? Antes de terminar esta tercera preocupación que estamos abordando, en Mateo capítulo 6, decir también que en el versículo 28 ya considerado, vemos otro llamamiento hacia la reflexión. El Señor Jesús dice allí, considerad los lirios del campo. Claro, aquí no hay lirios, pero vamos a imaginarnos como si los hubiera. Hay otras cosas. Considerad. ¿Qué quiero destacar aquí yo? Quiero destacar que no es suficiente con mirarlos. Hombre, mirarlos ya está bien, pero el Señor da un paso más, va un poco más allá. Considerad. Es decir, un paso más, pues deben ser los lirios o las plantas, el trigo, las aves, lo que sea, objetos de reflexión para que saquemos conclusiones prácticas para aplicar en nuestras vidas. No vayamos a caer en el error que denuncia Santiago en su carta de Santiago 1:24, donde dice que el que se mira en el espejo, y ahí está pensando en la palabra de Dios, el que se mira en el espejo y luego se va y se olvida
no ha ganado nada. Se ha mirado un momento, se ha arreglado un poco el pelo, lo que sea, pero luego va y se olvida. ¿Qué ha ganado? Nada, absolutamente nada. Y ya vamos a terminar con otra referencia acerca de esto del meditar, pero hacerlo con detalle. Esta enseñanza la vemos en el profeta Ageo. En el capítulo 1 y versículo 7, el profeta Ageo, o Dios a través del profeta Ageo, les dice a aquel pueblo, meditar, meditar. Luego, en otro lugar, les dirá en segundo lugar, meditar bien, porque podemos meditar de pasada rápidamente con prisas o hacerlo bien, meditar bien. Y luego, en tercer lugar, y para que la meditación sea la correcta, añadirá, meditar en vuestro corazón. Meditar, meditar bien, meditar en vuestro corazón. ¿Y por qué apela al corazón? Porque el corazón es la sede central de nuestros afectos. El corazón es el lugar donde se generan nuestros pensamientos, los buenos y los malos. Y hay que darle lugar al corazón. Por lo tanto, queridos hermanos, voy a terminar en oración. Ya quedaremos a las puertas del, creo que será el quinto vídeo que grabaremos para la semana que viene. Señor y Padre, te damos muchas gracias por todas estas enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó para que las pensáramos y las meditásemos. No quisiéramos incurrir, Señor, en todos estos defectos y pecados. Quisiéramos atender a tu voz y te damos las gracias por ellas. Ahora te pedimos que nos guardes, que estés con nosotros en el día de hoy y recibe nuestra gratitud por todo ello. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.